Bueno, bienvenidos, muy buenas tardes a todas las personas que hoy nos ven nuevamente en Conversaciones Pro, un proyecto para movilizar, conectar y articular a diferentes aliados nuestros de Pro Antioquia. Esta vez en alianza con Créame, decidimos convocarlos a esta conversación Imaginarios Post-COVID, un nuevo mundo para el trabajo, la productividad y el liderazgo. Hoy nos acompañan tres maravillosos invitados. Está con nosotros David Escobar, el director de Compama. Está Gonzalo Pérez, presidente del Grupo Sura, y está también Juan Manuel Higuita, el director de Créame. Hoy vamos a tener una conversación de alrededor de una hora y un poco más, y vamos a hablar de si podemos realmente, digamos, definir esto como un nuevo horizonte para el concepto del trabajo, si realmente tenemos que repensar la forma en la que tenemos y entendemos el liderazgo, si hay una nueva forma también de definir lo que se considera en nuestras organizaciones la productividad, y realmente cuáles van a ser los desafíos inminentes a los que nos enfrentamos en esta coyuntura del COVID y del post-COVID, y realmente cómo prepararnos y digamos qué reflexiones hacen estas tres personas que lideran diferentes organizaciones sobre los cambios que vamos a tener en el horizonte próximo. Bienvenidos otra vez, muchas gracias por aceptar esta conversación, por estar aquí con nosotros y pues yo quiero empezar, además de saludarlos, por supuesto, empezar esta conversación con la primera pregunta y que esta pregunta nos permita empezar a romper el hielo. Eh, la gran pregunta que tenemos es si el trabajo remoto llegó para quedarse en nuestras organizaciones. ¿Qué tan preparados estábamos para este proceso de virtualidad? Obviamente esto había sido una discusión que seguramente muchas de nuestras organizaciones habíamos tenido, pero hoy es una realidad, digamos que estuvo mucho más rápido que la planeación no nos permitió planear lo suficiente. Y por eso queremos preguntarles, bueno, ¿ha llegado para quedarse? ¿Estábamos preparados o no? ¿Y qué desafíos supone, especialmente en sus cargos directivos, en esa relación con sus equipos de trabajo en las organizaciones? Nuevamente, bienvenidos y creo que empezamos con esta pregunta. Gonzalo. Muchas gracias, Laura, y un saludo muy especial para todos, para David y Juan Manuel, de manera especial compartiendo aquí esta charla. Yo quisiera que empezáramos por diferenciar la herramienta y la preparación con la herramienta o con la virtualidad y la preparación desde seres humanos y desde compañías y desde colectivos y seres sociales. Yo creo que desde el punto de vista de la herramienta, la sorpresa fue más positiva que negativa. La gran mayoría de las grandes compañías y de las compañías y de las personas hemos logrado comunicarnos. Ahí hay una deficiencia muy grande, hay que segmentar también. Hay unos sectores, sabemos que el rural está bastante alejado. Una de las tantas enseñanzas del COVID es que simplemente nos mostró algo que ya existía y son las grandes diferencias. Entonces, desde la herramienta, ya vemos que para estas compañías clarísimamente estábamos preparados, empezamos a funcionar rápidamente con la herramienta. Pues si nosotros como seres humanos, los equipos de trabajo, estamos preparados, yo creo que todavía hay un camino largo por recorrer. Llevamos en gracia de discusión 60 días, que no son suficientes para decir si estamos preparados desde la psicología, desde inclusive hasta la ergonomía, en cosas mucho más, entre comillas, tangibles y sobre todo desde la libertad. Esto implica un grado de autonomía muy importante en cada una de las personas y no necesariamente fuimos educados para la libertad y para la autonomía. Y ahí hay una gran pregunta que nos tenemos que hacer, si ya en estos trabajos virtuales y remotos, en que la libertad es parte como del ejercicio del día a día, pues tenemos esas competencias y tenemos esa autonomía para realizar. Y desde el punto de vista colectivo, como decías, es muy importante la herramienta, cómo la vamos a saber usar para poder ser, ya vemos, esos líderes inspiradores que debemos ser, para poder hacer cohesión de equipos de trabajo, para poder abrir la participación, que si de hecho no era, llamemos, bastante común en las presenciales, hoy en día a través de esta virtualidad creo que se hace mucho más difícil abrir las participaciones de los equipos de trabajo, la inclusión de las personas para lograr los objetivos de las organizaciones. Entonces,
En conclusión, desde la tecnología, según el segmento de la población y de las empresas y de las personas, hay quienes estaban o estábamos muy bien preparados desde el punto de vista de personas y sociedad. Creo que desde lo psicológico y desde las competencias, capacidades y habilidades, todavía hay un camino que desarrollar sin duda alguna. David, ¿qué Pues a mí me gusta implica este mucho. trabajo remoto? Bueno, primero buenas tardes y qué gusto compartir este espacio con ustedes, Gonzalo, Juan Manuel y Laura. A mí me gusta mucho el camino que le plantea Gonzalo a esta conversación, porque muchas veces cuando hablamos de teletrabajo nos estamos quedando atrapados en lo técnico, en las herramientas. Y creo que aquí él nos plantea dos conversaciones en las que a mí me gustaría profundizar. La primera es que en estos días leía que una de las únicas maneras para romper la discriminación y para disminuir la desigualdad es reconocer el privilegio. Y yo quisiera arrancar diciendo que una de las cosas que compartimos los cuatro que estamos sentados hoy en esta conexión es que actuamos desde el privilegio. Las organizaciones en las que trabajamos y los lugares donde vivimos tienen los elementos físicos y tecnológicos necesarios para que el teletrabajo fluya bien. ¿Cuántas personas en los sectores laborales y educativos han estado compartiendo un equipo en la misma familia para poder estudiar, trabajar? Y el equipo muchas veces es un celular o la conexión es débil. Y yo creo, lo primero que quisiera señalar yo es que ojalá el trabajo remoto haya llegado para servirnos a muchos. Puede que no vaya a ser el 100% de nuestra expresión laboral y académica, pero seguramente va a resolver un montón de problemas y va a ser mucho más eficiente en el uso de recursos físicos y nos va a ayudar a cuidar el medio ambiente. Pero ojalá ayudar a que entre el Estado y las empresas de telecomunicaciones y, y muchas fundaciones y entidades como las que nosotros trabajamos ayudemos a romper esa brecha digital y esa brecha de desigualdad que hace que haya gente que hoy esté estudiando con toda la facilidad en una universidad o trabajando en una de estas grandes organizaciones de la región sin ningún problema, y otra gente esté penando para poder estar mediana o regularmente conectado. Ese es el primer camino de la desigualdad. Me parece que el riesgo que tenemos es que se acentúe aún más, y yo creo que es uno de los primeros asuntos que deberíamos enfrentar, y por eso sumo lo laboral con lo académico. El otro, él plantea, yo siempre digo que Gonzalo es un empresario humanista y me siento muy orgulloso de que sea parte de esta conversación y lo felicito además por haber llegado al grupo Sura. Y él plantea dos o tres cosas que a mí me encantaría como subrayar y complementar. La primera es cómo vamos a hacer para manejar algo fundamental para un animal social como los seres humanos. Ujú. Cómo vamos a entender para manejar las emociones. En estos días leía un artículo que decía las reuniones por teletrabajo o por estas herramientas digitales permiten que las personas más tímidas, que usualmente no hablan, puedan hablar, pero también los que somos un poco más extrovertidos y estamos acostumbrados a mirar a los ojos, a tocar, nos sentimos un poco perdidos porque hemos aprendido a que las emociones se leen y que en una reunión es muy importante tratar de percibir cómo está el ambiente. Y yo creo que ese es un desafío grande, el de manejo de emociones, manejo de relaciones, socialización. Y creo que no podemos negar la naturaleza humana y vamos a tener que entender cómo hacemos una estrategia mixta entre lo físico y lo virtual. E incluso en lo virtual podemos aprender a tener algunas herramientas adicionales para poder expresar las emociones. Solo para poner un ejemplo que parece tonto, en el mundo de los chats, las emociones a veces son de pronto de una manera medio simplista, pero son comunicadas a través de de los emojis o los emoticones. ¿Cómo hacemos para que en las reuniones uno pueda saber cómo está la gente y qué está sintiendo la gente? Yo en estos días hice una reunión con 500 personas de Confama que manejan equipos, como los líderes de los equipos, y hablé como 45 minutos solo en la presentación inicial, era una reunión de 2 horas y media, y yo era como solo, como hablando como en la mitad de un potrero. Uno no sabe si lo están mirando, si le están poniendo atención, si están en el baño, si se fueron para la casa, de la casa para otro lugar. Y lo otro es que Gonzalo plantea algo que me parece un gran desafío, pero una bella oportunidad, es la del autocontrol, la gerencia de uno mismo. ¿Cómo hago para controlar responsabilidad, para controlar horarios? Los que somos un poco más afines al trabajo y nos apasiona tanto lo que hacemos, pues cómo hacemos para generar esa división entre la vida personal y la vida laboral y no inundamos de vida laboral el resto del mundo y el resto del tiempo. Todos esos hábitos que debemos desarrollar para poder adaptarnos a este nuevo mundo pasan mucho más por la psicología y pasan mucho más por el conocimiento de nosotros mismos que por la tecnología. Gracias. Juan Manuel,
Micrófono, Juan, ¿te está pasando? El tweet del año en La mayor, Colombia es la, prende el micrófono. No, me silenciaron ahorita porque mi vecina pues tiene un perrito y entonces seguramente estaba interrumpiendo la presentación de David. No, hombre, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial a David y a Gonzalo. Realmente un honor pues compartir este espacio con ustedes y poder conversar y especular un poquito sobre lo que puede pasar en el mundo del trabajo derivado de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos asistiendo en este momento. Yo creo que las realidades del mundo del trabajo van a ser bastante diversas en distintas organizaciones. En estos días, leyendo un poquito al presidente de Unilever, al presidente global de Unilever, decía que sus plantas de producción muy posiblemente se parezcan al Fort Knox, a la Reserva Federal, desde el punto de vista de, digamos, de extremar mucho las medidas de seguridad y de bioseguridad para poder desarrollar la actividad productiva. Yo creo que el trabajo remoto llegó para quedarse, sí. No creo que para el 100% de las personas de una organización, ni para el 100% de la jornada laboral de una semana. Pero creo que en la medida en que más días pasamos en esta modalidad, pues esas barreras de tipo legal, cultural, técnicas, operativas, las vamos venciendo poco a poco, hasta que yo creo que llegamos en una etapa no solamente de adaptación, sino de disfrute, y eso posibilitaría mucho que abracemos mucho a gran escala en las organizaciones el trabajo remoto. Desde el punto de vista tecnológico, yo coincido con Gonzalo en que, digamos, desde la herramienta, la gran mayoría, digamos, de estas organizaciones estaban preparadas, poder llevar un computador, el software, la conectividad, etcétera. También hay que, digamos, hacer hincapié en que la realidad de nuestras organizaciones está desde el privilegio, como lo decía David, y que muchas otras organizaciones seguramente han experimentado en esta etapa bastantes limitaciones respecto a ese elemento esencial y básico que es la herramienta o las herramientas. Los desafíos fundamentales y principales, yo creo que desde el primer día nos enfrentamos al desafío de la seguridad y la salud en el trabajo. Si bien pudimos tomar nuestros computadores y esas herramientas y llevarlas a casa, las condiciones de casa seguramente que la gran mayoría de nosotros teníamos no estaban adecuadas para garantizar que todos esos elementos de seguridad y salud en el trabajo que están presentes en nuestras oficinas estaban realmente presentes en las casas y digamos, en los lugares de hábitat de nuestros trabajadores. Eso pues parece muy esencial, pero hasta eso hemos tenido que enfrentar. Yo pongo el ejemplo de nosotros, hace apenas un par de semanas pudimos repartir 25 sillas, descansapiés a todos nuestros colaboradores por todo el área metropolitana para tratar de garantizarles que no se fuera a ver afectada la salud física. Desde el punto de vista emocional, creo que lo entendimos rápido. Habíamos empezado desde los primeros días del COVID en Colombia a enterarnos un poco cómo se había venido desarrollando esto en otros países que ya iban en etapas más evolucionadas. Y entendimos que el desafío de la parte emocional y espiritual iba a ser un gran desafío. Las experiencias que habían tenido los habitantes, por ejemplo, de China respecto de su emocionalidad y su espiritualidad después de 2 semanas y 20 días de confinamiento habían marcado un elemento clave para que los líderes organizacionales tomaran en cuenta dentro del marco de las decisiones nuevas que se estaban implementando en las organizaciones. En el caso nuestro, pues dispusimos de un montón de herramientas de tipo de acompañamiento psicoemocional, socioemocional, para no dejar o no esperar esa etapa digamos, de choque de las personas frente al estar en casa trabajando para poderla atender, sino ir trabajando esos elementos desde el primer día. Obviamente teníamos en marcha y seguramente todos tenemos en marcha proyectos de fortalecimiento de la cultura organizacional y esto también nos sorprendió desde ese punto de vista, cómo continuábamos esos proyectos de fortalecimiento de nuestra cultura, cómo se iban a ver impactados, qué variaciones ameritaba esa estrategia de fortalecimiento de cultura abrazar para poder continuar, digamos, fortaleciendo mucho los elementos de cultura. Nosotros siempre hemos dicho la cultura se come a la estrategia muy rápidamente. Entonces, si perdíamos esos avances de cultura, si no continuábamos fortaleciendo cultura, seguramente todo lo que era estrategia y las variaciones estratégicas que íbamos a encontrar en esta época no las íbamos a poder poner en marcha. El tema del liderazgo nos ha parecido, y a mí particularmente
me ha parecido un desafío enorme en esta etapa. Yo acabo de llegar a esta organización, no alcancé a estar ni siquiera 20 días en la oficina en esta nueva etapa de liderar, créame, y nos sucede esto, nos vamos todos a casa y queda la pregunta es, ¿cómo hago sentir a la gente que estoy presente, que estoy haciéndome cargo de esta organización en este momento, después de que solamente me han visto menos de 20 días tomando decisiones, activando equipos de trabajo y demás? Y ha sido un gran desafío sentir que tengo el suficiente nivel de presencia para los demás y que ellos sientan la seguridad de que estamos al mando de la situación y que estamos impulsando pues, las actividades organizacionales, Juan. Incluso en este contexto. Juan, muchas gracias. Y yo creo que ustedes tres plantean la discusión entonces en dos grandes ámbitos. Por un lado, pensar desde la lógica de las organizaciones y de los cambios que van a ser posibles en las organizaciones, pero también quiero destacar pues ese llamado a llevar esta conversación a lo humano, ¿cierto? Hablaron de lo que esto va a implicar en términos de las emociones, lo que esto va a implicar en términos de la salud mental de nuestros colaboradores, de nuestros líderes, de nuestros equipos en las organizaciones, lo que esto implica y agudiza, ahorita lo hablábamos antes de empezar, lo que esto va a implicar en términos de agudizar esas desigualdades y también de poner en evidencia otros asuntos que parecen menores, como por ejemplo el cuidado, el trabajo doméstico, un montón de actividades que se suman a estas discusiones. Ya no es solo el trabajo, entendido como estas personas, nosotros que vamos a nuestras organizaciones y que ahora nos vemos obligados a estar en casa, sino también las tareas del hogar, que también tienen una carga muy importante en nuestros hogares y que pues las mayores protagonistas son las mujeres, entre otros. Entonces, quiero hablar desde esas dos perspectivas y quiero continuar con esta pregunta, pero manteniendo esa doble mirada. Me encantaría que al final pudiéramos traer a las conclusiones esa mirada humana, pero también, digamos, sin olvidarnos del público al que le estamos hablando, en su mayoría empresarios, que también quieren entender un poco los retos que están teniendo sus equipos y desde su experiencia, qué consejos o qué, digamos, estrategias se pueden empezar a poner sobre la mesa. Claro, entonces tú planteas ahorita, Juan, que el liderazgo, ¿cierto? La forma en la que se ejerce el liderazgo en las organizaciones, pues seguramente se va a ver expuesta a varios cambios. Ahorita David decía, yo frente a 500 personas que no veo, no logro interactuar con ellas, pues eso genera preguntas. ¿Cómo vamos a cometer tareas tan importantes como liderar a nuestros equipos de trabajo? ¿Cómo vamos a tratar de alinear ese propósito con la estrategia, con los objetivos organizacionales? ¿Hasta qué punto hay que revisarlos, redefinirlos? ¿Cómo ven ustedes esto a propósito de eso que tú llamas, Juan Manuel, la cultura? Gonzalo, empezamos nuevamente contigo. Laura, yo quisiera siempre mantener la propuesta que tú haces, la herramienta y el liderazgo. Obviamente, como estaba diciendo Juan Manuel, los seres somos humanos, y entonces liderar a través de una pantalla pues, es una dificultad absolutamente enorme. Es muy claro, hay una frase que a mí me gusta mucho, me molesta mucho porque cito muchas frases, pero hay una frase que a mí me gusta mucho que es: líder es aquel que hace que las cosas sucedan cuando él no está. Y cuando yo leí esa frase, pues obviamente pensaba en los grandes líderes de la humanidad, lo repito mucho, quienes me han oído creo que me oyen 5 veces al día esto, pero es que es muy relevante. Los líderes de la humanidad, Mahoma, Cristo, Siddhartha Gautama, Buda, hace siglos no están y hoy nos matamos por ellos. Hoy realmente, pues inclusive las nuevas guerras son entre musulmanes y cristianos y en su época cruzadas, en fin, ustedes saben esa historia mejor que yo, pero cuando uno habla de un liderazgo es ese liderazgo y no están. Entonces, ya vemos que hay que desprendernos del liderazgo como solo presencia, pero como dice Juan Manuel, sí es demasiado importante en el liderazgo la inspiración y la inspiración es fruto de la coherencia. Entonces aquí lo más importante es cómo hacemos que estas herramientas, que además tenemos que aprendernos a comunicar por estas herramientas, lo que decía David es demasiado importante, cómo nos comunicamos a través de estas herramientas para llevar a cabo, llamemos esa inspiración, que es requisito fundamental del liderazgo, para llevar a cabo
esa participación, que es el otro requisito del liderazgo, y ese contacto personal, sin duda alguna, es imposible, palabra difícil de usar, a través de esta comunicación. Entonces, la gran pregunta que hacía David es ¿cuánto vamos a tener que estudiar esta comunicación para que podamos inspirar, participar, ser coherentes para generar ese liderazgo? Ahora, yo creo que también frase que me ha gustado mucho es un librito de David Ferreira, que se los aconsejo, El año del sol negro. En ese librito, que es sobre la guerra de los 1000 días, le decía el papá a la hija: mi hija, tienes que estudiar historia para no quedar atrapada en el presente. Esa frase me gusta mucho porque aquí no podemos quedar atrapados en el presente. O sea, lo que estamos viviendo, sí, sin duda alguna, creo que nos aceleró un proceso de teletrabajo, puede ser, de flexibilización en el trabajo. Me gustaría mucho más llamarlo así. Más adelante tú haces una pregunta sobre el tema, pero no vamos a ser exclusivamente virtuales. Creo que el ser humano se extingue si lo redujéramos a esta conversación siempre virtual. Entonces, sí tenemos que aprender a liderar a través de estas herramientas. Tenemos que hacer un esfuerzo por transmitir emociones, porque liderar es transmitir emociones. Ahora también lo conversaba con mis compañeros, tenemos 5 sentidos a través de esta herramienta, no comunicamos los 5 sentidos, necesitamos buscar comunicar esos 5 sentidos, como decía David, y entonces necesitamos buscar las emociones. Yo no sé si a David le pasa, y a Juan Manuel y a todos ustedes, lo que a mí me pasa cuando estamos frente a 100, 200, 300 o 400 o 500 personas presenciales, que no obstante que uno está conversando o hablando, yo por lo menos miro mucho las caras, porque ahí hay una retroalimentación que me hace, digamos, un juego de conversación virtual ahí sí, con ese público que tenemos al frente. Aquí desafortunadamente vemos de a uno, pues en la medida en que la cámara es capaz de mostrarnos 1 o 2 personas. O sea, ahí hay unas dificultades que tenemos que empezar a estudiar en estas herramientas para poder liderar y conformar equipos de trabajo. Pero quiero decir, el liderazgo y la herramienta son 2 cosas distintas. El liderazgo no debe cambiar. El liderazgo es un concepto que la herramienta no tiene por qué cambiarlo, y ese liderazgo aquí lo que nos dificulta, quiero insistir, es la capacidad de inspirar, de estar cercano, como dice Juan Manuel, de ser coherente y de hacer partícipe a las personas de una organización o de una sociedad. Esa es la gran diferencia. El liderazgo sí es el mismo liderazgo. David, liderar es transmitir emociones, dice Gonzalo. Y ahorita decías, también aprender eso que tú llamas la gerencia de uno mismo. ¿Qué quisieras agregar sobre si tendremos que repensar ese concepto de liderazgo? Como dice Gonzalo, el liderazgo se mantiene, lo que cambia es la herramienta. Yo creo que Gonzalo tiene razón en que el liderazgo sigue siendo un desafío, pero no cambia porque cambiamos nuestras formas de trabajar. Simplemente pongamos algunos conceptos de lo que pensamos nosotros de liderazgo para que la conversación, digamos, se enriquezca un poco más todavía, que ha estado muy, muy divertida. Hablemos de liderazgo consciente, por ejemplo, que puede ser una buena conexión, o capitalismo consciente, como nos gusta decir en Confama, que a veces me dicen que estoy hablando de tigres vegetarianos, como que capitalistas conscientes. Pero a nosotros nos gusta esa expresión porque nos parece que junta lo mejor de los 2 mundos que tú señalaste ahorita, y es el humano y el organizacional. Pensemos, ¿qué tal si pensamos es que las empresas son en el siglo XXI y ahora más que nunca unos espacios de humanización, unos espacios de cuidado, unos espacios de elevación de conciencia humana, unos espacios de propósito, para ponerle una palabra que a mí me toca mucho. Y entonces tendríamos que hablar de cuál es la cultura organizacional y cuál es el tipo de liderazgo para esas organizaciones sanadoras, esas organizaciones que son de propósito y no son. Nos ayudaría mucho un tipo de organización que deje definitivamente atrás la organización como industrial fordiana, donde las personas trabajaban como siendo una tuerca, una arandela, un pedazo de una maquinaria sin saber para qué están trabajando. Yo creo que la frase de Gonzalo es muy bonita, la de liderazgo es que las cosas pasen cuando uno no está, y yo creo que lo que se queda cuando uno se va es el propósito.
lo que la gente se le queda en el corazón cuando el jefe, entre comillas, porque a mí no me gusta esa palabra, no está, es el propósito y saben que lo que hacen aporta a una cosa superior a ellos mismos y que es mucho más que dar utilidades. Yo creo que las utilidades de las compañías son un producto intermedio para que puedan seguir haciendo más cosas, para que puedan seguir sirviendo a su comunidad. Y me parece que ahí pudiéramos tener una buena discusión. Y voy a regalarles una frase que para esta charla copiaba en mi cuaderno. Ahora que hablamos de cultura organizacional, yo también soy como Gonzalo, a veces se burlan de mí por eso, pero no importa, Gonzalo. Eso es para ponerle condimento a esta vida. Es una frase de Humberto Maturana que dice que cultura es esa red de conversaciones que definen un modo de vivir. Entonces, haciendo como el traslado a la organización, de pronto cultura organizacional son esas conversaciones que tenemos en las empresas que definen el modo como trabajamos. Entonces, si nosotros hablamos de cuidados, si hablamos de salud mental, si hablamos de propósito, si hablamos de comunidad, si hablamos de arte, no importa que estemos trabajando en una aseguradora o en un banco o en una empresa de tecnología, pues seguramente eso va a transformar el mundo. Maturana mismo es el que dice que si cambiamos nuestras conversaciones, cambiaremos el mundo. Y creo que por ahí podemos aprovechar esta situación para empujar todavía más esa manera de hacer empresa, esa manera de liderar. Juanma, ¿cómo liderar en las organizaciones? No, yo estoy de acuerdo con Gonzalo y con David. Evidentemente, pues, la manera de liderar no cambia y es con el ejemplo, con la acción coherente. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy es una gran oportunidad para que las organizaciones como nosotros, que hemos declarado propósitos que tienen mucho que ver con hacer trascender la sociedad, lo hagamos muy evidente, que cada decisión que tomamos sea una materialización muy clara de que es lo que hemos llamado principios, valores organizacionales, estrategias, propósito superior, se vea evidentemente reflejado y entendido desde todas las decisiones que estamos tomando. Si hemos hablado de respeto, de superación, digamos, de solidaridad, de todos estos elementos, yo creo que este contexto que estamos viviendo nos da la oportunidad enorme a los líderes de, a través de nuestras decisiones, reflejar que eso es real en las organizaciones. No, pero también hay un riesgo, porque salgamos del orden así como tan Hugo, Paco y Luis. Y también hay un riesgo, es que las organizaciones, para bien o para mal, nos metimos en las casas de las personas. Y eso puede ser una organización medio monstruosa, medio 1984, o puede ser una oportunidad para cuidar y conocer más a la gente. Y yo también creo que ahí... Claro, con una connotación. Hace 2 minutos, perdón Juan Manuel, que hace 2 minutos que estábamos en una reunión en la compañía, les decía un poco que en alguna de estas reuniones entró aquí mi señora y yo le dije, esto es como le digo, y entonces el interlocutor me dijo, vos le decís así a tu señora. Eso, entrar en la vida cotidiana, las casas de cada uno, pero ojo que quisiera ahí, qué pena Juan Manuel, que te hayamos interrumpido, pero hay algo muy importante, Laura. No podemos deslindar los seres humanos de lo empresarial. Ese es un error, como quien dice, venga, aquí es que, pues que los empresarios le están hablando de seres humanos y le están saliendo del cuento. Ahí es donde nos equivocamos, porque el que llega aquí, el que les está hablando a ustedes es Gonzalo Pérez, como digo yo, hijo de Joaquín y Lilia. Ese señor es empleado de Grupo Sura, pero ese señor pues tiene 400 cosas. Y cuando yo llego a Grupo Sura, que ya después aquí la pieza es del lado de la que era de mi hija, cuando yo llego a Grupo Sura, llega el mismo Gonzalo Pérez. O sea, por mucho que yo trate de abandonar el ser humano, no. Y para los empresarios y para las empresas es demasiado importante que nos miremos dentro de la integralidad y que nos relacionemos dentro de esa integralidad. O sea, Gonzalo, y los anglosajones, Gonzalo, tienen una cosa que me parece odiosa, pero uno puede aprovechar para citarla para que no le ocurra, que tienen 2 divisiones que a mí me parecen aterradoras. Dicen balance vida-trabajo, y yo digo, entonces el trabajo no es vida. ¿Cómo así? Sí, y dicen otra que a mí me aterra, que en Confama nos toca mucho, y es que el tiempo libre, y yo digo, el otro tiempo es esclavo, que el otro tiempo no es libre, porque una organización también debería tener un espacio de libertad, y yo creo que esa integración del ser humano, que también te quería proponer una conversación, Gonzalo, perdón, yo le digo Gonzalo porque le tengo mucha admiración y respeto, por supuesto, es que también puede ser la oportunidad para que la salud deje de estar desintegrada. Lo hablaba con una persona que trabaja con vos, que es Gabriel Mesa de EPS Sura, que decía, nosotros aquí decimos la salud en el trabajo, la salud general y la salud desde el bienestar, y tenemos eso como regulatoriamente dividido, la EPS y la IPS, la ARL, la caja de compensación,
¿Y cómo sabe uno de dónde se enfermó la gente en estas épocas? Es bien difícil. ¿O por qué? ¿Me siento mal en la casa o me siento mal en el trabajo? Sí, sí, sin duda. Aquí interrumpimos a Juan Manuel, pero bueno, esa es una Está muy conversación. bien. Pero Este esa es es la el, misma este es el espíritu de la conversación. pero es la misma integralidad del ser humano, inclusive pues salud física, mental, financiera, etcétera, Claro. etcétera, etcétera. Es la misma historia, además están íntimamente relacionados. Yo creo que el COVID-19, ojalá aprendamos del COVID-19, es que somos una única sociedad, por más pues que tengamos el gueto del Poblado y el gueto de Itagüí, el gueto de yo no sé qué, somos una sola sociedad. Ojalá seamos conscientes de eso y somos un solo ser humano. Y el concepto empresarial, en la medida en que nosotros seamos capaces como seres humanos yo aquí lo asocio un poco con la música que David pues también participe y muchos, en la medida en que seamos capaces de sacar lo mejor de cada persona en una orquesta, seamos capaces de inspirarlo a sacar la mejor presentación en una orquesta, en esa medida vamos como sociedad a avanzar. Esa es la labor de los líderes, pero esa es la labor de que nos miren también como seres humanos. Pero interrumpimos a Juan Manuel, pero bueno. Juanma, pero fue puro entusiasmo, disculpa. Puro entusiasmo. No, está muy bien, es que para eso es esta conversación. Yo creo que tenemos también que debatir estos asuntos. Yo lo que siento es una gran oportunidad de hacer muy material y muy visible y muy tangible lo que tanto hemos expresado en todas nuestras declaraciones estratégicas. Sin embargo, todos los días nos enfrentamos a decisiones que nos están poniendo de frente contra el propósito, contra los valores y demás, porque a veces tocan decisiones difíciles. Pues hoy estamos hablando digamos, de qué hacemos con nuestras nóminas cuando la caja se comienza a estrechar, si acudimos a las posibilidades que la legislación nos da o no, o echamos mano de esos valores, y esos valores nuestros incluso nos llevan a abrazar mucha más de la incertidumbre que la que tenemos hoy al frente para proteger los empleos o no. Yo creo que es que todos los días cada decisión, hoy más que nunca para nosotros, y yo lo siento así, nos hace recordar mucho el propósito, o ha sido mucho de la clave, digamos, de la forma en que yo he logrado como sobrellevar y enfrentar con mucha entereza este momento, y tenemos un propósito muy claro. Hemos insistido mucho en nuestros colaboradores con unos valores, expresémoslos hoy, y que cada decisión realmente pase como por ese tamiz, y todo aquello que no pase realmente, por más difícil que sea la situación que estemos viviendo, pues esas decisiones no pueden ir porque van en contra de todo eso que hemos dicho. Solo una frase de mi papá que me hiciste acordar, y es que el buen chofer se nota en la bajada, y estamos en un momento difícil, y creo que si uno habla de cuidado y de propósito y de humanismo, es en este momento donde empiezan a bajar los ingresos de las organizaciones, sean sociales o con ánimo de lucro, y es en este momento de alto estrés cuando cuidar el trabajo de los empleados, cuando cuidar sus ingresos, cuando preocuparse por su salud mental y física, son de verdad, ese es el momento donde se tiene que ver eso, porque la otra frase que dice un consultor de estrategia que yo admiro mucho, Alejandro Salazar, es que con buen viento hasta los pavos vuelan. Entonces usted suma esas dos frases y es en los desafíos grandes como el que estamos viviendo, cuando uno tiene que decir, ahora no me pueden olvidar mis valores, no me puedo olvidar mi estrategia, porque si la pierdo ahora no la recupero nunca. Y la coherencia, David, del liderazgo, perdón, Laura, un segundito, está en estos momentos. Claro. En este momento es donde está la coherencia, porque ser coherente, como digo yo, ser coherente no lleva un lápiz para mi casa, valiente gracia, ¿cierto? Ser coherente en las fáciles, puedes dar un permiso para yo no sé qué. En este momento es donde se dice su discurso qué tan coherente era, y acordémonos que hay una señal detrás de cada gesto, y una cosa es el discurso, pero a nosotros no nos ven los discursos. A nosotros todos nos vemos como seres humanos es en los gestos, y los gestos son mucho más elocuentes que los discursos. Y aquí los gestos van a funcionar. Yo los quiero invitar a esta pregunta que sigue, que tiene mucho que ver con lo que las personas que nos están viendo, alrededor de 250 personas que están conectadas en este momento, están planteando, y lo quiero empezar a poner aquí sobre la mesa. Entonces, por ejemplo, dice Amalia Londoño, dice, necesitamos un liderazgo mucho más humano, pero también, ¿cuál es esa tensión que existe en ese liderazgo cada vez más humano con la forma en la que hemos entendido la productividad, la eficiencia al interior de nuestras organizaciones?
podemos abrazar la incertidumbre, sin duda, y esa es parte, uno de los retos que estamos entendiendo y aprendiendo en esta coyuntura. Pero eso cómo entra en tensión con la flexibilidad o no laboral o la estabilidad laboral, cómo entra en tensión con ese concepto que hemos entendido de productividad. Esta frase, que además es una frase muy paisa, de cuando uno sale a trabajar hay que dejar el corazón en la casa, trabajo es trabajo. O sea, hasta qué punto todo esto entra en tensión y genera tensión, y cómo desde el liderazgo más humano podemos empezar a comunicar mejor y a llevar un mensaje mucho más claro, insisto, humano, a nuestros equipos de trabajo y a nuestras organizaciones. Déjeme, yo me lanzo porque es que eso va para cuatro fines de semana. Maravilloso, hay tiempo, Carlos. Mira, ahora David lo mencionaba, ese es un pensamiento mecanicista del siglo antepasado de la revolución industrial. Ese concepto de productividad, a nosotros nos enseñaron varias cosas en la televisión. Una, a matar gente por el oro, que fueron las películas del oeste, y la segunda, a trasnochar pegado de un computador comiendo con malas conductas, mala urbanidad, un sándwich, porque eso es trabajar mucho. Ese concepto de productividad medido en número de horas sentado en un escritorio es el concepto que hay que abandonar. Yo creo que es, la incertidumbre es connatural a la existencia. Ahora, con o sin COVID, tenemos que trabajar en la incertidumbre por la velocidad, en la ambigüedad, y los seres humanos tenemos esa capacidad. Lo único y esa capacidad nos va a llevar a ser mucho más productivos. Hay una frase de un banquero español, no sé cuál es, que a mí absolutamente me encanta, que dice: salta que el piso aparecerá. Y todo ese tema de innovación que todos queremos y que lo creemos ver en salones pintados naranjas, rojos y con pacas de heno, y esto, yo molesto mucho con eso, y mesas de ping-pong. Esos son unas herramientas y son unos símbolos, pero el real símbolo es ser capaces de trabajar en la ambigüedad, de trabajar en la incertidumbre. La planeación hace un siglo pasó de moda, pero todavía seguimos hablando de planeación, seguimos hablando de programas. Todo eso ya vemos va un poco en contra de los seres humanos, que además somos complejos, no complicados, complejos. Y nos enseñaron a esa producción de máquina que mencionaba David. Usted pone la tuerca. ¿Para qué pone la tuerca? No tengo ni idea, pero pongo una tuerca. Pero ese ser humano, poniendo la tuerca, está pensando al tiempo en innumerables temas, y es capaz de resolver innumerables temas al tiempo. De hecho, los 200 personas que nos están viendo y nosotros mismos aquí estamos en consonancia con muchos temas. Entonces, ser capaces de inspirar y sacar lo mejor de cada quien como ser humano, sus sentimientos, emociones, sus capacidades, habilidades, destrezas, más allá de sus conocimientos, nos va a llevar a la productividad lejos que esa otra productividad de 8 horas de trabajo sentado en una oficina pasándole un papel al otro. Gonzalo me hizo acordar del texto de Orwell de Rebelión en la Granja. Claro, Es un personaje que a mí me impresiona mucho, porque a veces siento que los antioqueños fuimos educados, sí, al menos hasta cierta generación, de acuerdo con él, que es el caballo boxer. El caballo boxer es un personaje que tiene una vida durísima y que cada que tiene un problema o algo no le sale, su decisión es trabajar más. Y entre más trabaja, más se mata y más se enferma y menos le salen las cosas. Y yo creo que nosotros tenemos que salir de ese concepto industrial, incluso mucho más antiguo, de productividad asociada a las horas que pasas en una silla o en una máquina o en un puesto, y hablar de valor, y hablar a mí me gusta un concepto que es el del mínimo tiempo efectivo o el mínimo esfuerzo efectivo. Juan Felipe Gaviria era el que decía tal vez que uno en una semana, por ahí el trabajo que necesita hacer lo podría hacer por ahí en 4 horas, el trabajo esencial en la era del conocimiento, las decisiones importantes, la idea que tuvo valor, el proyecto que avanzó, sobre todo los trabajadores de oficina como nosotros, los burócratas en el buen sentido, los que trabajamos con ideas y con conocimiento. Y yo creo que nosotros tenemos que dejar atrás esa cultura paisa de que es bueno, es mejor ante un problema hay que madrugar más y trasnochar más. Yo creo que lo único que hace es que nos quita más salud mental, nos quita sueño, y al otro día y cada semana vamos a estar trabajando peor si seguimos por ese camino. Y nos toca deshacernos pues de esa tara cultural. Yo sí soy de los que, si no madrugo, me siento mal conmigo mismo, con la empresa en la que trabajo, con mi jefe que es invisible, es un presidente de junta que veo un par de veces al mes y siento que le estoy robando a alguien.
pero a veces pienso, si anoche me acosté tan tarde, de pronto si duermo una hora más, las horas que trabajé hoy van a tener mucho más valor para los demás. Y creo que ese es el tipo de productividad a la que tenemos que hablar. Y cuando hablemos de flexibilidad laboral, también nos tendríamos que salir del mundo de lo jurídico laboral y hablar de trabajar desde distintos lugares, de distintas formas. Y yo creo que hay empresarios que yo creo que son todavía un poquito anticuados y gremios que desafortunadamente están hablando de flexibilidad laboral, es como he hecho más fácil, cómo no pago horas extras, cómo no pago nocturnas. De eso se puede hablar algo, pero yo creo que el valor no está ahí, con toda sinceridad. Yo creo que el valor está ayudándole a la gente a que haga los aportes en el mínimo esfuerzo efectivo. Ojalá llegáramos a una semana de 4 días de trabajo y a unas jornadas de 30 horas. En Confama, los desafíos grandes que yo tengo, pues allá tendremos que llevar una productividad al país muy grande, pero uno de los desafíos que tengo es que en Confama hay cerca de 2.000 personas que trabajan todos los fines de semana, toda su vida, y porque trabajan en los parques y trabajan en esos servicios que son especialmente de fin de semana, pero a veces pienso cómo hubiera sido mi vida hasta ahora sin un solo domingo, con mi familia o con mi mamá o solo para leer. Y creo que ahí tenemos que empezar a ser más revolucionarios cuando hablamos de los temas laborales. Y cuando digo revolucionarios no me refiero a la violencia, sino al cambio. Hay un dato, yo fui profesor en mis primeros años de vida después de la universidad y igual lo digo aquí en el empleo. Entonces me decían los estudiantes, profesor, pero yo estudié mucho. Y yo les decía, pero no aprendió. Es que no se trata de estudiar, se trata de aprender. Hay un trabajo que tenemos que cambiar. Y aquí en la compañía digo, ojalá todos estuviéramos en una hamaca leyendo y esta cosa funcionara a la misma maravilla. No se trata de horas hombre. Es muy importante tenerlo en la cabeza porque la creación de valor es el fin y no es la herramienta, no es el número de horas. Es cuánto valor puedo crear yo pues desde el punto de vista de cada uno de nosotros como empleados. Demasiado importante y no confundir la herramienta con el fin, que son dos cosas distintas. Ahora, tú hablas una cosa, perdón, Laura, que tú hablaste de flexibilidad laboral y sí, más tarde podemos hablar de eso, pero me parece que tampoco lo debemos dejar en lo filosófico, porque hay unas cositas y me gustaría que más adelante nos dé la oportunidad. Entremos a ese tema, Juanma, tú ibas a agregar algo y entremos al tema de flexibilidad laboral, ¿de acuerdo? No, simplemente decir que la conversación sobre la productividad y esa nueva visión de la productividad que no es la de la era industrial, la hemos tenido mucho antes del COVID y por alguna razón cultural o demás, no hemos podido superar o no hemos podido trascender de la conversación a la acción en muchas de las organizaciones, para dejar de entender que la productividad está asociada a la hora que llega un empleado y a la hora que sale un empleado. Yo creo que hablando de productividad y humanismo, que es parte, digamos, del comentario que nos hacen, yo creo que lo más humano de la productividad es permitirle a la gente que cree valor y agregue valor para él mismo, para la organización y para la sociedad. Cuando, digamos, el puesto de trabajo se convierte en una oportunidad para expresar los talentos y las vocaciones de las personas. Con eso produce valor para la organización y eso impacta a la sociedad. ¿Qué más humano que eso? Yo creo que esa es la visión de productividad que ojalá un momento como este nos haya demostrado a muchos que realmente esa discusión de muchos años la tenemos que transformar en acciones ya muy claras y muy precisas en las decisiones sobre el entorno laboral de las organizaciones. Cabral dice que el que trabaja en lo que no ama es un desocupado. Yo llevo 20 años repitiéndolo porque a mí me crió Cabral, pues, pero en los 70. Entonces, y es eso, es que uno tenga sentido, como dice Juan Manuel. Hablemos de, bueno, no sé si David quiere agregar algo sobre el tema de flexibilidad laboral, digamos, entrar, darle doble clic a este asunto, porque en parte de las preguntas que también nos hacen las personas que nos acompañan es, bueno, flexibilidad laboral, pero ¿esto qué implica? ¿Más control o más confianza? Porque, digamos, necesitamos líderes que confíen en sus equipos y ahí esa gerencia de uno mismo, esa autonomía es fundamental, pero no hemos sido educados para ello. Esto, digamos, ¿qué implica y qué recomendaciones ustedes sugieren? Y quiero tirarles este otro tema que ojalá lo empatemos, el tema de proximidad, que también se lo he escuchado mucho a Confama y me parece crucial, sobre todo en estos momentos de coyuntura, de incertidumbre, de necesidad de un liderazgo humano y que inspire. Entonces, adelante, ustedes ya me rompieron todas las reglas. ¿Ustedes? Claro, todas te las rompimos. Sartre dice, estamos condenados a la libertad, y por ahí dicen tanta libertad cuanto sea posible y el control necesario.
yo creo que la flexibilidad me parece que es muy importante a lo que nos está invitando David, y es a decir, son dos temas. Todos cuando hablamos de flexibilidad laboral, entre otras cosas, es una tendencia. Entonces, estamos hablando como de flexibilidad laboral precisamente en contratación, en terminación de contratos de trabajo, en fin, esa es una conversación que hay que dar. Seguramente podrá, pues, ojalá reducir la informalidad, ojalá esa flexibilización. Para mí, por lo menos, el fin último de esa flexibilización es que no tengamos el 47% de informalidad en este país o en América Latina o en el planeta, sino que pudiéramos formalizarnos todos. Entre otras cosas, un paréntesis, si todos estuviéramos formalizados, la situación que estuviéramos viviendo sería distinta, sin duda alguna mejor. Ese es un tema de la flexibilidad, ya vemos la regulación, pero hay otro tema de la flexibilidad laboral que es importante que la trabajemos, es una tendencia, y es como yo participo en otros equipos de trabajo. Es como el talento humano de una compañía, y hago un paréntesis pequeño. Acuérdense que a nosotros nos llamaban recursos humanos, y primero relaciones industriales. Recursos humanos como recursos de capital, eso no era en vano, eran relaciones industriales. Después recursos humanos, talento humano, ya vamos por lo menos en que nos reconocen el talento, nos reconocemos el talento, nosotros ya estamos hablando por lo menos de personas. Entonces eso ya es muy distinto. Cuando yo me aproximo a personas, me aproximo muy distinto a solo inclusive el talento, que es como quien dice, te valoro por el talento que tenés para aportarle a esta organización, no, a personas. Pero cierro ese paréntesis. Esa flexibilidad laboral implica que nos movamos, inclusive por fuera de contratos laborales, implica los emprendimientos, implica la posibilidad de trabajar en equipos que se integren y se desintegren, que nos demos y le demos a cada persona la posibilidad de participar en las decisiones importantes, independientemente de la edad, independientemente de los niveles organizacionales. En eso consiste la flexibilidad laboral, que yo hoy pertenezca a un equipo de trabajo, mañana a otro, pasado a otro. En fin, que nos demos y le demos sobre todo a las personas, a todas las personas, las oportunidades de participar en decisiones importantes, o por lo menos de asistir a las decisiones importantes. Señores, ustedes dijeron que sin reglas. David, Juan Manuel. No, yo creo que, a ver, flexibilidad, yo creo que lo podemos abordar desde la óptica del empleado que reclama no tener unos horarios particulares de trabajo, que depositen suficiente confianza en él para que pueda cumplir las metas. Y otra es lo que generalmente los empleados le reclaman a sus empleadores, que es la estabilidad laboral, ¿cierto? Y lo que las empresas están de pronto, las que están más impactadas hoy, que están pidiendo que las modalidades de contratación tengan mayor flexibilidad y que no estén tan enmarcadas en ciertos esquemas con los que hemos vivido por mucho tiempo. Yo creo que, pues, al menos desde Créame, lo que nosotros hemos dicho es que nuestra marca empleador no es una marca que ofrece esa típica estabilidad que que muchas personas reclaman, de un contrato a término indefinido con N.000 garantías y demás, difíciles de disolver unilateralmente, sino que lo que nosotros ofrecemos es la oportunidad de participar en una variedad de trabajos donde ese talento y la vocación de la gente se puede expresar de múltiples maneras. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un equipo hoy de consultores que están haciendo efectivamente tareas de consultoría en distintos proyectos. También están haciendo tareas formativas, cambian su rol de consultor a formador, y también están haciendo hoy tareas, por ejemplo, de generación de contenidos. Están participando en las redes sociales, en foros, en webinars, estamos diseñando cursos, estamos generando contenido de otro valor para distintos públicos. Entonces van participando en un conjunto de actividades donde con el mismo talento, con el mismo conocimiento y con la misma pasión pueden generar contribuciones de orden distinto en las organizaciones. Yo creo que eso es de lo que tenemos que hablar y eso es lo que tenemos que propiciar en las organizaciones hoy. Obviamente eso tiene unos impactos sobre los demás procesos de talento humano, la selección, la atracción y todas estas vainas que hemos dicho, la retención, que a David no le gusta la palabra. A mí tampoco. La seducción. Fidelización la prefiero, la retención es a la fuerza. Acordate que a uno en el colegio lo soltaban y aquí lo retienen. La fidelización, todo eso pues tiene impacto sobre todo eso, pero yo creo que
de lo que tenemos que hablar no es si los contratos de trabajo se van a poder realizar sobre otros esquemas, sino qué tanto valor agrega en la vida de las personas y en la vida de la sociedad el trabajar en distintos enfoques, en distintos tipos de proyectos. Pero incluso a mí, oyéndote, Juan Manuel, y aprovechando el cuento de retención o soltar en el colegio, creo que las dos flexibilizaciones, tanto la laboral, jurídica, digamos, contractual, como la flexibilización de distintas formas de trabajo, ubicuidad, distintas camisetas, o como decía Gonzalo, dentro de una organización, hay empresas que hemos hecho experimentos como la de la alocracia, un modelo de organización diferente, más celular. Deberían tener, uno puede hacer muchas modificaciones técnicas, jurídicas de los contratos y puede hacer muchas modificaciones en la forma de contratar, pero volviendo al tema uno de la conversación, si el ser humano está en el centro y nos acordamos de que hay que cuidarlo, ninguna de las dos cosas la vamos a hacer simplemente por el hecho de generar una utilidad económica, sino que vamos a entender el sistema. Voy a poner un ejemplo. Usted puede tener un sistema donde donde es menos difícil despedir personas o es más fácil contratar y así puede que tenga un poco más de formalización laboral, pero nunca puede descuidar al ser humano. Por ejemplo, este es un país donde es muy difícil contratar y muy difícil despedir y hay unas reglas y todo que han sido producto de años de lucha sindical, digamos, y de discusión empresarial sindical que es muy valiosa. Hay que reconocerle ese valor a eso hoy. Pero, ¿qué haríamos sin esas reglas hoy en un país que no tiene, por ejemplo, un buen seguro de desempleo? Usted podría hacer cambios en lo otro si recordara que el ser humano hay que cuidarlo. Es que cuando la gente se quede sin trabajo por alguna razón, haya una red que lo proteja. Las cajas tenemos un subsidio o un programa de desempleo, pero que para un problema como el que tenemos hoy, por ejemplo, la cobertura es mínima al lado del tamaño del problema, por más que hagamos esfuerzos que para nosotros son monumentales. Y el problema es que no hemos puesto a la gente en el centro. Tenemos unas cesantías por un lado, un subsidio de desempleo por otro, unas reglas laborales por otro. Si eso lo integráramos cuidando a la persona, de pronto encontrábamos un camino donde todos vamos a ganar. Y en el otro tema, en el de la ubicuidad, los muchos roles, el teletrabajo, si no se nos olvida que la empresa no se puede apropiar del resto de la vida del ser humano, su familia, su espacio para comer, su espacio para dormir, su espacio para hacer el amor, para estudiar. Si recordamos esa necesidad de cuidar a las personas mientras las inspiramos y las ponemos a trabajar o las invitamos a trabajar en causas como las nuestras, pues no vamos a traspasar una barrera que yo creo que, digamos, es ética ya, frente hasta dónde llegar lo laboral y lo empresarial. Y yo diría que hasta donde nos genere riqueza a todos y no destruya nunca ni haga sufrir a un ser humano. No, estoy de acuerdo, David, pero yo creo que también uno cuida al trabajador, pero el trabajador también tiene que cuidar su trabajo y su ingreso, ¿cierto? Muchas veces uno siente que la responsabilidad de encontrarle el quehacer a la persona es una responsabilidad siempre del empleador. Yo creo que hay suficientes herramientas organizacionales que podemos disponer para que el mismo empleador encuentre propuestas y oportunidades que pueda llevar a la organización y que se puedan implementar y que eso ayude a preservar y a darle continuidad a su trabajo, ¿cierto? No siempre es la responsabilidad tuya, por ejemplo, en Confama, de sentarte a pensar qué vamos a hacer con estas 100 personas que terminan un proyecto y que a lo mejor no la reciben otras, sino que también tenemos que recibir de esas 100 personas la continuidad de otras iniciativas, otros proyectos, otros quehaceres que tienen mucho sentido dentro de lo que estamos haciendo como organización y que posibilitan siempre mantener esa cadencia laboral para los grupos de personas, ¿cierto? Entonces, yo creo que la de cuidar el empleado es una tarea de ambos, ¿cierto? Yo cuido mi trabajo en la medida en que encuentro y también promuevo oportunidades para la empresa y también el empleado me abre la posibilidad de implementar eso que también hemos venido construyendo. Sí, hay algo que es muy importante en este tema, porque también estamos hablando de la fidelización y que cómo vamos a fidelizar con el trabajo remoto, con la flexibilidad que se está proponiendo. Y es un tema de formación. Nosotros normalmente vinculamos por conocimiento, pero no vinculamos por quién es el ser humano. Y entonces, ahora desde que cuando empezamos esta reunión, decíamos las nuevas competencias y las nuevas capacidades. Creo que hay un objetivo muy grande que tenemos precisamente para que cada uno se haga cargo. También nosotros repetimos mucho dentro de la compañía, el hacerse cargo es muy de los psicólogos y muy de la filosofía existencialista, yo lo conecto, porque es ser conscientes de que yo también me tengo que hacer cargo
y que buena parte del destino, esa famosa angustia existencial que yo menciono, que las telenovelas pues gritan y lloran y dicen que tienen angustia existencial, pues esa angustia existencial técnicamente es ser consciente de que yo tengo la responsabilidad sobre mi vida. Y ahí hay que hacerse cargo, el empleador se tiene que hacer cargo de qué puede hacer él para fidelizar, y ahora también lo conversábamos en la compañía, y yo como empleado me tengo que hacer cargo de qué tengo que hacer yo, precisamente como un poco decía Juan Manuel, para mi progreso y ser consciente de que mi vida es mi responsabilidad. Hay una milenaria formación, ya vemos con el mayor de los respetos, pero que siempre buscamos alguien que se haga cargo de nosotros, pero es una formación. Por eso nos sueltan en el colegio, por eso cuando el profesor no está, yo no estudio, por eso pues todos estudiamos historia universal y bueno, ustedes son muy jóvenes, pero a mí me tocó la trigonometría, yo creo que no aprendimos nada, solo aprendimos de lo que nos hicimos cargo y lo que nos gustó. No se nos olvida la canción que nos aprendimos a los 12 años, pero sí se nos olvida todo lo que estudiamos a los 12 años. Es un poco de qué me hago cargo yo, y es muy importante porque aquí lo que sí, y antes del COVID, como dice Juan Manuel, nos estábamos preparando, pero ahora nos mostraron esa realidad. Lo que necesitamos es que cada uno de nosotros también nos formemos en la responsabilidad de hacernos cargo de nuestras decisiones y ya vemos de nuestro futuro. Y cada quien hacerse cargo me parece que es un muy buen camino, porque siempre ponemos la responsabilidad por fuera, se la ponemos al gobierno, se la ponemos al empleador o a mi papá o a mi pareja. Es hora de que empecemos a pensar en esas autonomías, en decir dónde está mi responsabilidad. A mí me gusta mucho lo que oigo, pero solo quiero decir algo antes de la pregunta de Laura, y es que no se nos olvide que las empresas, en mi opinión al menos, son como educadoras y tienen que ser compasivas. Entonces sí hay que empoderar y hay que reconocer la responsabilidad que cada uno tiene sobre su vida, pero también hay que ser compasivos en ese proceso educativo. Yo, por ejemplo, que hice mi práctica profesional en Sura hace más de 20 años ya, no voy a decir cuántos, veintitantos. Siento que allá me tuvieron compasión porque uno sale, digamos, uno en noveno semestre de la universidad, realmente no es que sepa tantas cosas como para trabajar en una organización, uno tiene una base más bien intelectual y emocional, y allá lo terminan de formar. En estos días leía, solo para cerrar esa idea, a Marco Antonio, el emperador romano, en sus diarios, que decía que una forma, digamos, de educarnos en la compasión es cada que alguien hace no nos gusta, acordémonos que los dos estamos aprendiendo. Sí, yo estoy de acuerdo, David. No quiero decir que esto sea binario. Yo creo que lo que tenemos que empezar es por esos procesos de formación. Y lo quiero mencionar, además, porque si tienen las posibilidades. Nosotros, por ejemplo, vinculamos hace mucho humanistas dentro de la compañía, precisamente porque todo lo hacemos para que los seres humanos y la especie progrese armónicamente, ojalá, y casi que debería ser un mandato. Y cuando nos descuidamos, pues no hay ciencias sociales en las compañías. Eso nos llevó hace unos 10 o 12 años a vincular sociólogos, y ellos no sabían qué hacían en una compañía de seguros, en la facultad tampoco, todavía nadie sabe qué hacen, pero eso está bien, politólogos, historiadores, en fin, precisamente como las ciencias sociales. Es muy importante, ahora tenemos psicólogos clínicos externos, precisamente para que nos ayuden en ese proceso de formación, porque es que lo que dice David es cierto, pues tenemos un proceso de formación milenaria, distinta, y no pretendemos decir, si hoy usted no está, pues si no tiene ya nuestra capacidad, pues muchas gracias, hasta luego. Ahí la compasión, que es una palabra muy bonita, hay que tenerla, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que empezar a recorrer ese camino. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero esta conversación se fue muy rápido. Entonces, como ya son las 5:05, yo no me quiero, digamos, no quiero dejar pasar 3 preguntas que nos están haciendo las personas que nos están escuchando y que creo que son muy valiosas. Voy con esta pregunta de Alejandro Robledo. Y dice, ¿cómo transmitir, y sobre todo los líderes de las grandes empresas, qué creen sobre el ser vulnerable? Cada uno de los que está allí se permite ser vulnerables en el ejercicio, digamos, de liderazgo en las organizaciones, se permiten expresar las emociones y los pensamientos entre ustedes y entre sus equipos, y eso qué implica. Voy a ir con esa pregunta, pero le voy a adicionar otra que me pareció maravillosa, y es, ¿creen que el amor, la espiritualidad y la compasión son necesarios en la empresa? Y ahí les dejo.
Si quieren yo, porque soy el más viejo de todos, aquí les digo, ojalá pudiera decir sí, y me parece más que la pregunta, creo que es un mandato el de Alejandro, que se lo acepto plenamente. Primero, hay una frase, hay un libro, hay una frase de Nietzsche que es humano, demasiado humano, que yo la repito N veces al día, humano, demasiado humano. En el momento en que perdamos la humanidad, perdemos la identidad y perdemos también la credibilidad. No somos superhéroes quienes han trabajado en Suramericana y obviamente les ha tocado compartir conmigo trabajo, saben que me ofusco, voy, vengo y ya vemos que el comportamiento pues muy controlado, no, hay veces no, sin cuidando mucho las personas, pero sí inclusive propendemos mucho porque cada quien desde su naturaleza se exprese. Hay quienes son flemáticos, hay quienes hablamos más duro, nos volvemos emotivos, con la claridad de que esa es una frase muy vieja, pero que hay que practicarla duro con el problema, suave con las personas. Voy a contar algo coloquialmente, si hay alguien de la compañía que nos ve, yo he tenido compañeros de trabajo con los que nos hemos metido unas garroteras literales, unas discusiones infinitas, se acaba la discusión y salimos a almorzar, conversando y todos dicen, pero esto está, no, es que no, pero ustedes, no, es que el problema no era entre nosotros, hay una discusión en la mitad, nos tenemos que permitir esa espontaneidad porque esa espontaneidad genera sin duda alguna credibilidad, o sea, la pose, no hay nada que se note más que la pose, o sea, eso se nota y eso ahí mismo genera, llamamos, cierta duda. Y la otra, para ya darle la palabra aquí a mis compañeros, Laura, era... espiritualidad, compasión. Es decir, si se puede llevar, creen claro. que el amor, la espiritualidad, la compasión, que ya lo hablamos también, pero el amor son necesarios en la empresa. Desde nuestro punto de vista, y lo digo como compañía, no es que se puede, se debe llevar. Se debe llevar. La verdad está cerca del corazón, por eso no me puede dejar en la casa, en ninguna parte. Juan Manuel, ¿quieres? Por supuesto que sí, pues yo les expresar vulnerabilidad, pues por supuesto. Yo en la organización siempre les he dicho que cada espacio en el que conversamos se llama zona franca. Decimos cada vez que tenemos foro directivo, eso lo llamamos zona franca. Tenemos la posibilidad de decirnos todo lo que sea necesario, de la manera que sea necesario, obviamente guardando el respeto por las personas. Pero es una zona donde cada quien puede expresarse de manera libre alrededor de lo que cree, siente y piensa del acontecer organizacional, sin temor a ser castigado de ninguna manera, ni excluido de ninguna manera. Entonces siempre nos recordamos en cada reunión que estamos en zona franca y que la obligación de cada uno de los que está ahí es hablar con la verdad, no ocultar, no tapar, no esconder, porque eso pues obviamente el desarrollo de la cohesión de equipo y el desarrollo evidentemente de la organización. Yo creo que hoy y más en estos días cualquier persona que trabaja conmigo en Créame puede dar cuenta de cuáles son nuestros dolores y nuestras victorias en estos tiempos, cuáles son nuestros grandes desafíos y cómo nos afectan y cómo nos han impactado y cuáles son esas oportunidades sobre las cuales estamos trabajando. Yo creo que esa comunicación abierta, amplia, generosa con los demás, fuera de, digamos, de mostrarlo a uno como débil o como que no tiene la fortaleza suficiente, pues lo que demuestra es que estamos trabajando entre seres humanos. Llevar el amor, la espiritualidad y la compasión, pues por supuesto que sí. Obvio, el tema espiritualidad vamos a tenerlo que discutir más ampliamente, porque si lo llevamos más allá de los temas de religión, yo creo que sí. Ya llevar los temas religiosos a la organización, pues tengo mis dudas. Pero la espiritualidad sí. Permitirle que cada persona pueda estar conectada con eso que cree que es más que él, que lo supera, que lo rebasa, que le da sentido de trascendencia y de que siempre hay, digamos, movilidad en sus emociones y en sus conexiones. Yo creo que por supuesto que sí. Es más, es cierto, eso debe ser así, como dice Gonzalo, porque tenemos que encontrar en las organizaciones eso que moviliza a la gente, eso que mueve a la gente, y eso pues es gran parte de un análisis muy espiritual que cada uno hacemos para poder decirnos a nosotros mismos, esto es lo que a mí me mueve, esto es en lo que yo creo, esto es lo que a mí me conecta. Yo solo agregaría, Laura, que a nosotros en Antioquia, en Colombia, nos falta hablar un poquito más de, no solo de
liderazgo femenino, liderazgo de mujeres, sino de energía femenina en las organizaciones y en la conversación pública y en el trabajo, que no son lo mismo. Uno es el liderazgo de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, digamos, la nueva expresión del feminismo, que me parece que todavía hay muchísimo por avanzar, pero la otra es algo que abarca por igual a hombres y a mujeres. Y para ser vulnerable, pero también para ser amoroso y para ser compasivos, hay que apelar a esa energía femenina que vive tanto en hombres como en mujeres. Y me atrevo a decir que incluso esta es una sociedad que ha premiado tanto la energía masculina en el mundo laboral, en el mundo político, que incluso muchas mujeres líderes terminan adaptándose, llamando su energía masculina y haciendo uso de ella para poder crecer en lo profesional. Y eso no está mal, usar la energía masculina, pero estaría mucho mejor si integráramos ambas en nuestro quehacer diario social y también en el laboral. Y lo otro es compartir una de mis frases favoritas de Jalil Gibran, el autor del Profeta, sobre la espiritualidad. Yo también comparto lo que dice Juan Manuel alrededor de digamos, la religión afuera de los espacios públicos y en el espacio íntimo, pero la espiritualidad me parece que es una dimensión humana tan importante como la social o como la económica o como la física, y es el trabajo, es amor hecho visible. En estos días ya el movimiento de capitalismo consciente y el de empresas B están hablando ya no del triple impacto, sino de los 4 impactos, y el cuarto es espiritual. Eso cómo se va a comer, cómo lo vamos a entender, cómo se va a medir, que es una de las cosas que me parecen a mí al mismo tiempo más interesantes, pero más aberrantes del mundo organizacional, es que pensamos que lo que no se mide no existe. Y yo creo que hay unas cosas que existen, aunque no se puedan medir, pero me parece que la conversación sola nos va a agregar valor, y es cómo hace uno para tener impacto espiritual. En el fondo es impacto en ese sentido de la vida humana, que terminamos dándoselo cada uno en el camino, pero la sola búsqueda tiene valor. David, la empresa tiene que dar cargo de eso. Gracias. David, esa expresión de que lo que no se mide no existe es una expresión precisamente mecanicista de esa época anterior, en que a uno le dicen eso de tiene que medir. Pues cuántas cosas importantes no se pueden medir, pero uno pues todas, ¿verdad? que yo creo que las ¿cierto? más importantes son las que no se pueden medir, ¿no? Pues Harari por allá habla pues de la medición del placer, pero yo pues me parece que esta es otra discusión más interesante, pero digamos, la medición del amor me parece compleja, digamos que hasta el infinito. Sí. Pero hay algo, David, que es un objetivo que debemos tener todos, y es como desde la esencia convencernos de todos estos movimientos, cualquiera que se llame, porque las modas pues entraron hasta en las administraciones, nos gastamos desde antes de Cristo, había filósofos que hablaban de que las palabras se gastaban antes inclusive de pronunciarse, y aquí nos gastamos, por ejemplo, la nueva normalidad ya se gastó. O sea, no hemos supuestamente salido a ella y ya todo el mundo habla de la nueva normalidad. El amor también se gastó hace rato. A uno lo aman instituciones, lo aman unos seres extrañísimos. En fin, aquí es simplemente para invitar a la coherencia y decir, cuando nosotros como personas y los que administramos todos, sin excepción, cuando digamos algo, ahí tiene que haber un compromiso porque esa coherencia nos la van a cobrar. Y entonces en el discurso en este momento inventamos y todos los días sumamos e incluimos conceptos más espirituales de acuerdo con la espiritualidad. Además, la religión, pues, además, prohibido pues, desde el punto de vista legal, con razón. Pero sí tenemos que ser coherentes entre lo que sentimos, decimos y hacemos, porque esa es la capacidad de transformar. Una última pregunta para cerrar. ¿Se puede construir o se puede hablar de proximidad en medio de un aislamiento preventivo que parece aplazarse semanas y días? ¿Se puede construir proximidad entre los equipos, entre los colaboradores, entre esa familia que no logramos ver, que no vemos hace varios meses? ¿Cómo lograrlo? Dios mío. ¿Qué dice David? Que ha hablado de proximidad bastante inconfable. Yo creo que hay como está dificilísima la pregunta, pero hay para intentar una exploración, porque no es una respuesta, 2 ideas. La primera, que hemos caído en la trampa anglosajona de hablar de distanciamiento físico, o distanciamiento social, perdón. Y realmente lo que la pandemia necesita es distanciamiento físico, menos contactos físicos. Y el distanciamiento social y emocional no son necesarios.
y las cosas terminan siendo como uno las dice, y entonces, como hemos dicho, tanto distanciamiento social, de repente hemos empezado a distanciarnos desde lo humano. Y ese sería como la primera reflexión. Y la otra yo creo que sí, pero es un desafío, porque muchos de nosotros y en la cultura colombiana vivimos del contacto, de la mirada, de la risa, del abrazo. Y creo que el reto ahí es cómo expreso amor y cómo conecto con otros seres humanos cuando no los puedo tocar, o cuando les veo los ojos, pero no les puedo mirar adentro de los ojos, porque yo aquí les veo los ojos a ustedes tres, pero no sé si están brillando o no están brillando los ojos de ustedes, ¿cierto? Y me parece que ahí el desafío es inventarnos otras cosas. Gestos, aparte que también las tecnologías digitales pueden servir, un mensaje de voz, un chat en el momento oportuno, una llamada cálida, una carta, yo pues soy de cartas, y me parece que todo eso son recursos que además no son nuevos, son antiquísimos. Y habrá que buscar, pues puede que los medios cambien, pero la expresión humana de hola, ¿cómo estás? Y contar una historia, pues son más antiguas que la civilización misma. Y me parece que ese es el reto. De pronto, de repente nos vamos a volver otra vez más literarios y más románticos y vamos a tener que entender que no todo es tocarnos, que no todo es abrazarnos y que hay otras maneras de querernos en la distancia. Yo no le tengo miedo a eso, pero creo que sí nos va a tocar cambiar hábitos porque nos habíamos acostumbrado a que todo es así inmediato y en particular en estas culturas latinoamericanas somos muy de lo kinestésico, pero indudablemente yo, por ejemplo, con mi propia mamá, que ya está encerrada hace como 3 meses, por su edad, no es tan vieja, diría ella, si prefiero que diga la edad, diría ella, pero pues es menor de 70 para dejarlo ahí, y hago el esfuerzo de llamarla diariamente, tener una conversación, mandarle un chat diciéndole que la quiero mucho, fotos, cosas que de pronto normalmente no hacía, y que creo que ahora hay que buscar esos recursos. Sí, yo creo que tenemos que encontrar las maneras de construir esa proximidad de emociones y de aspiraciones y de sentidos de vida conjuntos de otras maneras. Pues obviamente la proximidad física sí la tenemos limitada y seguramente la seguiremos teniendo por muchos días, pero tenemos que acudir a esa energía que tenemos dentro para encontrar formas de seguir tejiendo amor, amistad, risa, llanto, bueno. Yo creo que hemos ido encontrando. Yo ya he tenido experiencias con mi familia y mis amigos donde nos hemos conectado profundamente en lo emocional, hemos logrado proximidades que incluso a veces no hemos logrado en ciertos momentos de nuestra historia familiar, estando cercanos físicamente, ¿cierto? Yo creo que esto abre una puerta a que encontremos esas nuevas maneras y que las adoptemos, no solamente que las acojamos por lo que estamos viviendo hoy, sino que nos sirvan en el futuro para que tanto proximidad física como esa proximidad emocional pues nos ayuden a construir nuevas formas de hacer amistad, de construir relaciones de parentesco, etcétera. Yo creo que la oportunidad está ahí servida. Lo que pasa es que podemos estar de pronto todavía en ese sentido, podemos estar en una etapa todavía de rechazo, de no tener contacto físico y de no querer, digamos, avanzar en el no es a través del contacto físico. Yo quisiera primero decirles que no estamos pues en la puerta del apocalipsis. Tampoco. Yo creo que el mundo pues, puede que no sea idéntico, pero va a existir y vamos a seguir existiendo los seres humanos, vamos a ir aproximando. Lo otro sería pues una lección enorme para la humanidad desde el primer instante. Yo llegué un día a mi casa y le dije aquí a mi señora, a mí me encanta que un ser microscópico nos haya arrodillado a todos en el planeta Tierra, al señor Trump, al chino, al árabe que nos tenían jugando con el petróleo, a yo no sé quién, a todos pues que supuestamente cerrábamos fronteras, abríamos, manejábamos las inversiones, las subíamos, las bajábamos, y un ser microscópico nos encerró, no hubo necesidad de ser xenofóbicos o no, un ser microscópico nos tiene conversando así. Eso pues es una buena lección. Ojalá aprendamos algo de humildad a través de un ser microscópico que le dijo al planeta completo, 215 países, que creo que es a la fecha los que están contagiados. Señores, ojo que ustedes pues tienen unas limitaciones humanas, demasiado humanas por fortuna.
Dos, la proximidad es posible, y ahora que oí a David, me parece muy bonito, porque hoy cuando leemos cartas en la literatura son preciosas y es una muy buena manera de comunicarnos, para solo pues ponernos en el tono romántico, alegremente romántico diría yo, comunicarnos por carta. Los dichos populares son sabios, no hay mal que por bien no venga. De uno escribir, yo no soy de esa tecnología que con 4 palabras tiene que uno echar un discurso o incendiar un país, con 4 palabras uno dice, hombre, yo pues soy de prosa todavía, hasta conversando, entonces que aquí nos están diciendo, no, un poco de prosa, me parece muy bonito lo que dice David, si volvemos a la prosa, volvemos a unas proximidades que seguramente nos harán reír o llorar o volver nostálgicos, entonces nos da esas expresiones humanas que son pues humanas y por ende son tan bonitas. Pero desde el punto de vista laboral, ahora conversábamos también en la compañía de que nos deberíamos dar los espacios en esas reuniones que estamos haciendo con precisión de reloj suizo entre 4 y 4:59, 59, porque a las 5:00 arranca la otra, y nos deberíamos permitir un poco más esas conversaciones del día a día desde el espacio laboral, aún en estas reuniones virtuales, porque a nosotros nos pasa, nosotros tenemos unos compañeros por fuera, pues ustedes conocen, somos pues 11 países, y ahí con quienes tenemos que conversar a través de estos aparatos porque obviamente vienen a otro país y no están viajando en reuniones periódicas. Y hay veces se nos olvida despedirnos de ellos, porque están en una pantalla muy grande con una tecnología a la macha, pero a uno se le olvida que el señor está ahí. Y la tecnología es la macha, pero se nos olvida. Y decimos que a mí me hace falta, por ejemplo, con esas personas, el café, la historia, lo que hay alrededor del café, lo que hay alrededor de la conversación, que eso es lo que genera proximidad. La proximidad no la genera la información, no la genera la tarea. Entonces, nadie es tan sabio ni tan viejo para dar consejos, pero ahora lo conversábamos en la compañía, decíamos, ojalá nos demos esos 3 o 5 minutos que siempre uno se da hablando del día de la casualidad, eso también genera proximidad, pero hay que usar todas las herramientas, como decían Juan Manuel y David, y a buena hora, ojalá unos buenos mensajes de voz, una buena prosa y una buena literatura para escribir. Qué bueno que vuelvan las cartas. Bueno, yo pues no quiero abusar de sus agendas, esta ha sido una maravillosa conversación. Aquí nos preguntan, ¿vamos a tener la conversación grabada para compartirla con el comité de trabajo y de dirección? Por supuesto. Les quiero agradecer en nombre de ProAntioquia, créame, por sumarse a estas conversaciones. Yo la verdad es que la disfruté muchísimo. Y cierro con estas 3 frases que traté de tomar nota, tomé nota de muchas frases. De hecho, vamos a tener el desafío de transcribir algunas. En el momento que perdamos la humanidad, perdemos la credibilidad. Y creo que eso es muy poderoso teniendo en cuenta, obviamente, el mensaje que convocó este diálogo. Y liderar es transmitir emociones. Creo que es un mensaje muy valioso de este diálogo, y creo que pues no es que necesitemos redefinir el concepto de liderazgo, necesitamos pensar que este liderazgo se adapta a estos momentos de cambio y debe de alguna manera ser un liderazgo humano. Y con la frase de David que me gustó mucho, hay otras maneras de querernos en la distancia, tenemos que ser creativos y yo también diría revolucionarios. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, por aceptar esta invitación, a todas las personas que se conectaron en este Facebook Live. Va a quedar la grabación en la página web de ProAntioquia, de Créame, en nuestras redes, y nos vemos en una segunda oportunidad en Conversaciones Pro. Muchas gracias a ustedes, la verdad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí perdonarse el desorden que hubo en un ratico, como dice por ahí un poeta.